Bienvenidos a Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Mega Labs. Soy Krishna Suárez y nuevamente estoy con un gran profesional para hablar de algo muy importante, las señales que tu estómago te puede estar dando. Pero muchas veces normalizamos los síntomas como por ejemplo la hinchazón, la acidez. A veces decimos es normal estar con dolor de estómago, con gases o con estreñimiento. Pero, ¿qué pasa cuando el cuerpo nos está tratando de avisar algo? Que algo está pasando ahí dentro. Entonces, para esto necesitamos hablar con un profesional y preguntarle qué es lo que está pasando. Para esto vamos a recibir al doctor Oliver Bernal. Él es médico emergenciólogo, presidente de la Sociedad Boliviana de Emergenciología de Bolivia, para conversar sobre los principales trastornos digestivos, cómo identificarlos y cuán importante es buscar a un profesional y ayuda médica para que nos pueda guiar y solucionar este problema. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Chris, el placer es mío. Muchísimas gracias. Gracias a la gente de Mega Labs, a nuestra casa matriz acá en la ciudad de Santa Cruz. Y es un privilegio para mí poder formar parte de esta línea informativa en salud, ya que como ustedes bien saben, la demanda de atención de pacientes en los servicios de emergencia pues ha rebasado el límite en los últimos años. Entonces, si bien yo no tengo una especialidad en gastroenterología, pues nosotros vemos muchos pacientes con enfermedades gastrointestinales en dichos servicios y nuestro deber es informar a la población y poder apoyarlos con estas líneas educativas para que puedan saber cuándo vayan a acudir o cuándo deben acudir a un servicio de emergencia y cuándo tomar las alertas y precauciones que el cuerpo va dando cuando la enfermedad está siendo presente. Doctor, cada vez hay más personas con problemas digestivos, pero ¿realmente está pasando solo ahora o es que las personas son más conscientes? A veces también me pregunto, ¿será que el estrés del día a día nos está llevando a estas emergencias cada vez más consecutivas, podríamos decirlo? Correcto. Lo que pasa es que el mundo, la vida evoluciona, todo evoluciona, ¿no es cierto? Entonces, debemos tomar en cuenta que la línea evolutiva del ser humano ha ido con una tendencia hacia mejorar la calidad de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas ya no mueren o no fallecen a los 65 años, ya tienen una esperanza de vida un poco más elevado. Pero por el mismo hecho es que las personas empiezan a tener múltiples patologías y son pacientes polimedicados, son pacientes con muchas enfermedades que tratan de golpear al organismo, y eso obliga a que nosotros vayamos siendo un poco más agresivos farmacológicamente hablando y vamos produciendo muchas lesiones gastrointestinales. Esto por un lado. Y por otro lado, la calidad de vida, el estrés al que estamos sometidos, la mala alimentación y otros tantos elementos que probablemente hace 20 años no existían, ha hecho que nuestras emergencias reciban entre 15 y 25% de patologías gastrointestinales por día de toda la consulta. Entonces, esto nos está diciendo algo. Nos está hablando de que probablemente nuestros hábitos higiénico-dietéticos no sean los mejores hoy en día. O sea, me está diciendo que el estilo de vida que tenemos ahora los seres humanos tiene mucho que ver con el sistema digestivo. Completamente, ¿no? La microbiota intestinal es un elemento importante para el sistema inmunológico. Y en ese sentido es que si nosotros lo sometemos mucha ansiedad, mucha alimentación con alimentos ultraprocesados, alimentarnos cuando tenemos un tiempo en la oficina o alimentarnos solo 2 o 3 veces al día haciendo ayunos prolongados, va a repercutir en nuestra calidad de vida. Doctor, y uno de los síntomas más comunes, por ejemplo, es la acidez. Últimamente todos decimos estamos con acidez, ¿no? Tomamos un café, estamos con acidez, nos estresamos, estamos con acidez. Y normalmente las personas porque me voy a incluir, nos automedicamos. ¿Cuándo es una alerta para decir, tengo que ir a ver a un profesional porque ya esta acidez no me pasa y realmente me está haciendo doler la cabeza? Hay unas personas que le duelen hasta la cabeza. Correcto. O sea, hay que entender que muchos elementos pueden producir la acidez. Nosotros le decimos pirosis. Esta pirosis es un ardor que uno siente
debajo del esternón, o sea, en la boca del estómago, coloquialmente hablando, y esto promueve a que haya un desbalance entre todos los elementos que hay dentro de la cámara gástrica. La cámara gástrica trabaja con elementos protectores como la mucosa, la generación de bicarbonato, pero la hiperacidez promueve a que esta armonía se altere y produce ese desbalance y juegue un papel muy negativo con nosotros, el ácido clorhídrico. Entonces eso hace que nos promueve ese ardor, esa distensión y ese disconfort, que muchas veces podemos hasta confundirlo con un dolor de pecho. Hay gente que ya esto empieza a tornarse mucho más recurrente, o sea, ya es mucho más frecuente, y esto obliga al paciente a veces hasta a dormir sentado, porque una vez recostado, ese jugo gástrico rebasa el esfínter esofágico inferior y se promueve una lesión en el esófago, por ejemplo. Entonces, el primer signo de alarma, podríamos decir, que debemos tener nosotros como personas, es que si hemos empezado con esta pirosis o este ardor, no debe ser recurrente. Porque si es recurrente, significa que hay algo que está alterando de forma continua la armonía que existe en el sistema digestivo. Doctor, ahora que me estaba comentando que hay como un dolor en el estómago y en el esófago, algunos síntomas, incluso le digo porque he tenido una experiencia con esto, puede confundirse, por ejemplo, hasta con un infarto, del dolor que puede sentir la persona del cólico y esa gastritis que tenés ahí adentro. Bueno, no sé, quizás es como un poco más, la persona no está acostumbrada a ese dolor y viene como el susto, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Es por la intensidad de la lesión que ya seguramente se está tornando ulcerativa a nivel de la mucosa gástrica. Y eso nosotros como emergenciólogos debemos saberlo diferenciar muy bien en una consulta de emergencia a las 2 de la mañana un día viernes, por ejemplo, ¿no? Que es donde todo el mundo duerme y esta persona llega con el dolor, que es muy intenso, que para nosotros lo más importante es, evidentemente, tratar de diferenciar la gastropatía con los problemas precordiales, ¿no? O dolores del corazón o aneurismas de aorta. Entonces, para nosotros es sumamente importante saber diferenciar esto, y el interrogatorio es lo que nos va a dar las armas como para que nosotros podamos direccionar al paciente. Bien, entonces, un buen interrogatorio va a hacer que el médico de la emergencia pueda tomar la decisión correcta respecto a lo que esté pasando. Doctor, y esta acidez o gastritis que hablábamos hace un momento, me imagino que hay cosas que pueden empeorar. ¿Cuáles son esos errores que yo cometo para empeorar esta situación? Primero, tenemos que ser muy conscientes y tenemos que tratar de identificar qué es lo que está promoviendo a esta gastritis. Ejemplo, el ayuno prolongado y la ingesta de alimentos muy condimentados. Ejemplo, bebidas alcohólicas o tabaco. Ejemplo, mucha ansiedad y poco sueño. Entonces, nosotros tenemos que ir identificando estos gatillos y tratar de trabajar sobre ellos. Bien, pero si en el caso de que vayamos mejorando el estilo de vida, nosotros veamos que el paciente todavía tiene la misma línea sintomatológica, o sea, presenta los mismos síntomas y ya se están volviendo recurrentes, necesitamos hacer un par de estudios y un par de laboratorios para apoyar nuestro criterio diagnóstico y poder medicar al paciente de la mejor forma. Hablamos mucho de gastritis, doctor, y me gustaría que le expliquemos al público en general, porque como charlábamos al principio, nos ven de todas partes del país y a veces las personas no entienden realmente qué significa la palabra gastritis. ¿Cómo podría usted describir esa palabra para que la persona que la está sufriendo ahora y quizás no sepa lo que tiene, pueda entenderlo y pueda acudir a un profesional? Bien, es importante. A veces nosotros tenemos que conformar un grupo de palabras y oraciones que tiene que ser básicos y muy entendibles. Es el lenguaje universal. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber que una gastritis es un dolor que se localiza, coloquialmente hablando, en la boca del estómago, que es por debajo del esternón o en la parte superior del abdomen, que provoca un dolor continuo, quemante, arde, es un ardor. Y ese ardor es bien localizado. Esa es una gastritis, bien, que puede tener muchas otras formas y muchos otros exacerbantes o elementos que vayan a aumentar la intensidad de esto. Por ejemplo,
el tema de que ya no sea una gastritis, porque gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica, y hablemos de una úlcera secundaria a la gastritis. Y estas úlceras promueven a lesiones de la mucosa con ya exposición de las capas musculares donde se encuentran muchos vasos, por ejemplo, y pueden producir hemorragias digestivas. Entonces, ese tipo de dolor va a ser mucho más intenso, que se puede irradiar a la espalda, inclusive, ¿no? Y es un dolor que no cede con un protector de la mucosa gástrica convencional, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante saber que el dolor de la gastritis, nuevamente, es bien localizado por debajo del esternón o en la parte superior del abdomen, quema, arde mucho, es bien localizado y puede irradiarse a la espalda. Eso es una gastritis. Doctor, y hablando un poquito más también de problemas digestivos, pasando a otro tema de la gastritis que ya estuvimos tocándolo, hay muchas personas que siempre están inflamadas, ¿no? Viven inflamadas. O también tienen esas molestias constantes, ¿no? De inflamación en todo el cuerpo. Dicen, no, lo que pasa es que comí algo que me cayó mal y me hinché, ¿no? Es normal que las personas reaccionemos así. Yo me pregunto, de esas personas que viven inflamadas y creen que es normal, ¿qué le podemos decir, qué le podemos aconsejar para que entiendan que no es normal estar hinchados durante todo el tiempo o después de cada comida? Es una buena pregunta, ya que a veces normalizamos el dolor y vivimos, o normalizamos los síntomas y vivimos con ese síntoma y nos acostumbramos al síntoma, ¿no es cierto? Entonces, estar distendido, estar inflamado no es normal, ¿no? Una persona no puede andar por el mundo caminando con una distensión abdominal, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, el hecho de que nosotros estemos sometidos a los cambios de harina, los alimentos ultraprocesados, los azúcares y muchos otros alimentos que llevan bromatos y llevan sustancias que pueden promover a la mayor producción de gas, van a provocar que a largo plazo el cuerpo, el sistema inmune y el sistema gastrointestinal empiezan a trabajar y se generen las intolerancias, ¿no? Ahora, las personas que ya normalizaron la distensión abdominal probablemente es porque ya ha habido un gatillante o ha habido un elemento que esté promoviendo a que se produzca mucho gas y esta persona tenga la distensión abdominal todo el tiempo. Por ejemplo, las personas que tienen intolerancia a la lactosa, las personas que tienen intolerancia al gluten, las personas que tienen intolerancia o tienen enfermedades celíacas. Esas son personas que no han sabido escuchar a su cuerpo y ya han empezado a normalizar estos síntomas y han empezado a vivir con esto, con este trastorno gastrointestinal que al final va a promover a otros cambios fisiológicos, otros cambios en el cuerpo humano. Entonces es importante saber que tener gas en el abdomen, si bien es normal, pues no podemos vivir distendidos todo el tiempo. Entonces tenemos que ir buscando lo que esté promoviendo a esto, que seguramente puede tratarse de una intolerancia. Ahora, hay otras enfermedades mecánicas, por ejemplo, que son los pacientes que han sido operados en algún momento o en algún tiempo de su vida y tienen cicatrices abdominales, y esto promueve a que haya unas fibrosis dentro del abdomen que promueven a que hayan torsiones del intestino, hayan oclusiones, haya dificultad para eliminación de gases, por ejemplo. Entonces esas ya son patologías o enfermedades que necesitan una valoración urgente y una solución rápida, ¿no? Pero esto no es algo que nosotros podríamos mejorar con solamente administrando un fármaco, ¿me entienden? Necesitamos un manejo multidisciplinario. Doctor, y cuando yo me siento, cuando yo estoy inflamada, normalmente, como decía hace un momento, coloquialmente decimos, estoy hinchada, ¿no? Y me hincho, o me inflamo. ¿Cuándo es que yo debo ir a consultar a un especialista? ¿Cuándo debo recurrir a un profesional y decir, ok, esta hinchazón o esta inflamación no es normal? Entonces, porque como lo mencionaba hace un momento, la gente últimamente normaliza todo y es más, se automedica, ¿no? Entonces, ¿cuándo yo debo saber que es alerta para ir a hacer una consulta profesional? Bien, lo más importante de todo esto es entender que esa distensión va a tener dos caminos. Una que es la resolución y otra que es la complicación. Entonces, nosotros en los servicios de emergencia necesitamos saber si esa distensión abdominal está promoviendo, por ejemplo, por la presión intraabdominal que genera, dificultad respiratoria, o está promoviendo que no haya eliminación de gases
por el tracto gastrointestinal. Entonces, esto va a provocar a que los intestinos, por la gran distensión abdominal que tengan, puedan ser sometidos a un sufrimiento de la mucosa y las capas intestinales, que eso generalmente se promueve por torsiones, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante que las personas sepan, porque una persona puede estar distendida y puede medicarse, que generalmente lo hacemos porque no tenemos una línea que evite, digamos, que las personas puedan comprar los remedios en cualquier farmacia, pero hay que entender que si esto no mejora y la distensión aumenta, tienen que acudir a un servicio de emergencia porque probablemente necesiten otro tipo de resolución. Algunas personas también, doctor, sufren de hinchazón porque están estreñidas, ¿ah? Y bueno, ahí está comprobado generalmente que las que más estreñimiento sufrimos son las mujeres, dicen por ahí. Debe ser porque somos más retentivas, ¿no? Sin embargo, hablar del estreñimiento a muchas personas les da vergüenza. Y creo que ya estamos en una época donde tendríamos que quitar un poquito esa vergüenza para poder solucionar un problema que incluso nos puede cambiar el humor. ¿Qué le puede decir a esas personas que les da vergüenza hablar del estreñimiento? Bien, debemos entender que no todos nosotros somos iguales. No todos nosotros tenemos los mismos hábitos, ni higiénicos ni dietéticos. No todos nosotros nos alimentamos de la misma forma. Entonces, la definición de estreñimiento es un poco, digamos, ambigua, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que según la literatura, una persona puede tener un hábito intestinal normal de hasta 2 veces por semana, ¿me entiende? Okay. Como hay personas que pueden tener el hábito intestinal diario, o existen personas que tienen el hábito intestinal postprandial, o sea, ingieren alimentos y casi inmediatamente van al baño. Entonces, podemos englobar a todas estas personas como un hábito intestinal normal. Mucho depende de los hábitos de la persona, la cantidad de fibra y agua que puedan consumir y las enfermedades de base que puedan tener. Okay. ¿No es cierto? Entonces, no es lo mismo un niño que tiene una actividad física intensa y que toma mucha agua a una persona adulta que no consume agua y tiene una alimentación deficiente, ¿no? Entonces, probablemente el hábito intestinal en ambas personas vaya a ser distinta. Pero lo importante es saber que cuando nosotros tengamos un periodo de estreñimiento, tenemos que buscar la causa que nos está llevando al estreñimiento, saber que no es normal tener una materia fecal dura, ¿no? Muy compactada o que promueva dolor en el momento de poder acudir a un inodoro. Entonces, es saber y conocer las características de la materia fecal también nos ayuda mucho para saber cómo estamos gastrointestinalmente hablando, cómo nos estamos alimentando. Si la materia fecal, si las heces son pastosas, son semiblandas, no son duras, no tienen un color negruzco, tampoco son blancas, probablemente lo estamos haciendo bien. Pero si empieza a cambiar o tienen alguna característica muy distinta a lo que nosotros conocemos y a nuestro día a día, probablemente hay algo que estemos haciendo mal, ¿no es cierto? Hay muchas personas que vienen a la consulta, por ejemplo, y dicen, doctor, los últimos 3 días empecé a tener deposiciones francamente negras. Y eso no es normal. Y probablemente es eso porque está sufriendo una hemorragia digestiva alta, que está sangrando y está empezando a reabsorberse todo el hierro, ¿no? Y está promoviendo que los fenómenos de la formación del bolo, el quimo o la materia fecal, pues cambien en sus características y esto nos tiene que llamar mucho la atención. El hecho de que un niño que sea deportista vaya y tenga dificultad para ir al baño pese a los alimentos y vea a la mamá que la materia fecal es muy dura, que son bolitas chiquitas, que el niño no quiere ir al baño porque le duele, eso no está bien, eso necesita mayor hidratación, mayor ingesta de fibra, mayor o disminución de los carbohidratos, mayor promoción de alimentos de proceso de cadena corta. Entonces, son muchos elementos que van a promover a que haya un cambio en el hábito intestinal y promueva el estreñimiento. Entonces estamos hablando de que cuando estamos estreñidos, lo que tenemos que cambiar son nuestros hábitos, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos
son los que me ayudan realmente. Usted hablaba hace un momento de fibra, hablaba de agua, cuánto ingesta de agua debo tener en el día, qué tipo de fibras, por ejemplo, debo consumir como para poder ayudar, ¿no? Obviamente, también hay algunos medicamentos, algunos medicamentos naturales también, ¿no? Que se puede decir así, Claro. o también otro tipo de medicamentos que te puede recetar el profesional, ¿ya? Pero siempre tenemos que ayudar, ¿no? Porque si no ayudamos, también Claro. no sirve de nada todo lo que estamos tomando. ¿Cuáles serían esos hábitos que realmente uno tiene que cambiar para ayudarle al tracto intestinal a que todo se normalice? Muy bien. Es una pregunta interesante y mucho va a estar relacionado al estilo de vida que llevemos, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de poder disminuir la cantidad de proteínas, por ejemplo, si es que se come en abundancia porque son de difícil proceso, disminuir la cantidad de carbohidratos y comer mucho más alimentos verdes te ayuda mucho. Comer fibras, comer las frutas con las cáscaras nos ayuda mucho, ¿bien? Esto promueve a que la microbiota intestinal funcione de mejor forma y el quimo y la materia fecal se vaya consolidando con características francamente naturales, normales, ¿no es cierto? Hay que disminuir la cantidad de café, hay que evitar la ingesta de alcohol, bien, definitivamente hay que utilizar probióticos, debemos consumir mucho yogur, qué sé yo, el agua es esencial. Todos nosotros decimos, consumimos mucha agua, sí, tomo 2 litros al día, pero 2 litros al día probablemente para una persona como yo que mide unos 72 centímetros, pues esté bien, pero para una persona que mide 2 metros no va a estar bien. Una persona que tiene un cuadro febril no le bastan los 2 litros. Entonces, por lo general, siempre es importante tratar de acudir a un nutricionista, bien, más aún si nosotros estamos acostumbrados a hacer actividad física intensa en un gimnasio, atletismo, maratones, qué sé yo, para que pueda regular todo esto y pueda ayudarnos de la mejor forma a que nuestro tracto gastrointestinal funcione de forma adecuada. Pero básicamente lo que la población tiene que saber y tiene que entender es que los hábitos alimentarios o alimenticios deben ser en base a mucho líquido, mucha agua, menos azúcar, menos carbohidrato y mucho fruto y mucha ensalada. Bien, eso es lo más importante. Doctor, hablaba hace un momento de los probióticos y, bueno, comentándoles un poquito, hace unas semanas atrás estuve en unas charlas con unos speakers muy interesantes y hablaba de que hoy por hoy tanto la medicina como también la cabeza del ser humano ha cambiado y la gente habla mucho de la prevención. Ya no está esperando a que le duela algo para poder tomar algo, sino, gracias a Dios, digo yo, ¿no? Se ha cortado un poco esa cultura de alcohol y de mala vida que había anteriormente, mala alimentación, y la gente está cuidándose más. ¿Qué tan importantes son los probióticos como prevención en estos casos? Es muy importante, hay muchos estudios, hay muchos papers que nos hablan de el uso de probióticos y prebióticos para la mejora del sistema inmune, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que mientras más capacitado esté nuestro sistema inmunológico, vamos a tener una mejor calidad de vida. Bien, debemos entender que los probióticos nos van a disminuir la posibilidad de envejecimiento rápido. Entonces, esto va a ayudar a la longevidad, va a ayudar a poder mejorar la capacidad que tiene el sistema muscular cardiológicamente hablando para que tenga una mejor bomba, puede inyectar mayor cantidad de sangre, podamos tener un sistema inmune donde no nos estemos resfriando 3 o 4 veces al año, nos va a ayudar con el crecimiento, nos va a ayudar con la disminución o la pormenorización de posibles cuadros tumorales o cancerígenos que puede haber a futuro. Entonces, ya la línea de los prebióticos y los probióticos ya está bien instalada y hay mucha literatura que respalda esto y mucha literatura que habla de todos los beneficios que las personas pueden conseguir con el consumo de probióticos. Me encanta lo que dice porque realmente la longevidad es algo que se está poniendo de moda. Es decir, estamos viviendo más, pero no solamente es que estamos viviendo más. Queremos llegar a esa edad de vivir más mejor. Correcto. Ahora vivimos más, pero vivimos más con muchas más patologías asociadas, ¿no?
Hay mucha gente que tiene un infarto agudo de miocardio asociado a hipertensión arterial, asociado a enfermedad renal, y es eso lo que no queremos, ¿no? La idea es vivir más y vivir bien. Con mejor calidad de vida. La mejor calidad de vida posible. Totalmente. Doctor, finalmente, ¿qué debemos considerar para elegir, por ejemplo, un producto digestivo? Para todo lo que acabamos de hablar, ¿qué debo considerar yo? Desde el punto de vista médico, lo más importante es poder ser acompañado por un profesional. Bien, porque como bien lo decíamos en algún momento de la charla, no todos somos iguales. No todos pesamos lo mismo, no todos asimilamos los fármacos de la misma forma. Entonces, la recomendación más importante es tratar siempre de buscar ayuda médica si es que nosotros queremos mejorar nuestra calidad de vida. Podemos hacerlo leyendo, podemos ser autodidactas, podemos comprar muchos elementos en la farmacia, podemos promover a muchas mejoras, pero eso, imagínense si hacen eso con la ayuda de un profesional. Entonces podrían potenciar todas las ganas que tienen de mejorar su calidad de vida, ¿no es cierto? Entonces pienso yo que hay muchas formas de llegar al objetivo, pero la mejor forma es siempre bien acompañado. Doctor, muchas veces, definitivamente, como usted mencionaba, nos acostumbramos y aprendemos a vivir con molestias, con dolores y creyendo que estos son normales. Nosotros acabamos de escucharlo que obviamente eso no es normal. Si usted siente una molestia, si usted se siente inflamada, siente algún dolor, tiene que acudir a un profesional. Y me gustaría también, doctor, que nos comente dónde usted atiende en emergencias, para que también la gente que nos está viendo pueda saber que cuando va a llegar a sus manos está en excelentes manos. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy médico emergenciólogo. Mi casa o mi alma mater son las emergencias. Trabajamos en el sistema público, trabajamos en el sistema privado y hacemos un par de consultas. En la parte pública, afortunadamente, estamos tratando de ayudar a todas las personas que tienen el Seguro Universal de Salud en el Departamento de Emergencias del Hospital Japonés. Es ahí donde recibimos los casos más difíciles, digamos, o patologías gastrointestinales más complejas y brindamos el apoyo conjuntamente con nuestros especialistas gastroenterólogos y muchos colegas a los que les mando muchos saludos en el hospital. En la parte privada realizamos algunos turnos en la Clínica Metropolitana Las Américas, donde probablemente en alguna de las guardias nos vayamos a encontrar. Y también atendemos ya en consulta en espacio médico, que de un tiempo a esta parte, si bien no me corresponde hacer consultas, y hacemos seguimiento de algunas cosas que probablemente podamos ayudar a mejorar de forma un poco más rápida. Bien, esos son los lugares. Muchas gracias, doctor Bernal. Ha sido realmente un placer poder tenerlo con nosotros en este podcast de Megalabs, que ayuda a todas las personas a informarse un poco más y también le hablamos de una manera más cercana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Megalabs. Siempre nos sentimos en casa cuando estamos con ustedes. Gracias a todos. Muchas gracias a todos por habernos seguido en un capítulo más de Somos Bienestar, tu podcast de salud junto a Megalabs. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Gracias. Megalabs. Somos Bienestar.